Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Como les comentaba en el chat, hoy vamos a seguir trabajando con R. Entonces pueden ir abriendo su RStudio Cloud y vamos a abrir justamente donde nos quedamos en el viernes. Entonces vamos a abrir, déjenme compartir pantalla. Aquí está mi RStudio Cloud. Entonces voy a entrar yo tengo dos, porque tengo uno de la mañana y uno de la tarde. Y vamos a entrar y se va a abrir justamente donde lo dejamos. Esta es una de las ventajas de RStudio Cloud, porque RStudio Cloud está trabajando como nivel de proyecto. Entonces, hay que ir cargando. Esto se puede tardar un poquito, dan de cuenta que es como si estuviéramos encendiendo una computadorcita. Acuérdense que el RStudio Cloud es más o menos como si tuviéramos una computadora Linux ahí en la nube. Entonces, va a depender un poco entre su computadora y también su conexión, ¿no? Bien, entonces, nos quedamos acá, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes no tiene esta información o está ahorita medio perdido, acuérdense que pueden clonar todo desde esta liga y ahí ya les va a aparecer todo. Yo ahorita voy a abrir el que teníamos, simplemente, ¿no? Ahí está. Ahorita se va a tardar menos porque lo acabo de cargar. Y acá estamos nosotros, ¿no? También, si ustedes gustan, pueden correr todo hasta antes que diga inferencia, ¿no? Ahí nosotros vamos a empezar la sesión de hoy, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros la vez pasada? Pues hicimos un poquito de estadística descriptiva, aprendimos a hacer filtros, aprendimos a sacar medias, desviaciones estándar, hacer resúmenes de información. Entonces, si ustedes quieren ver que todo les haya corrido, pueden correr hasta antes de inferencia, revisen qué línea es y pueden correr todo el código. No debería de darles problemas si están dentro de esto. Entonces, porfa, regálenme una palomita cuando ya todos estén ahí, así como lo que yo acabo de poner. Quiero ver cuántas palomitas tengo, 17, 18, 20. Si igual no están haciendo con nosotros de manera sincrónica el ejercicio, porfa, también pónganos una palomita para saber que podemos continuar. Ahí ya casi, ya casi. Bien, 31. Perfecto. En lo que los otros dos compañeros, tres compañeros se van incorporando, pues una revisión un poquito de lo que hicimos, ¿no? Acuérdense que nosotros cargamos, siempre cargamos nuestros paquetes. Entonces, si ustedes no corrieron todo, recuerden de por lo menos volver a cargar la parte de los paquetes para que no haya ningún problema. Y revisen que realmente tengan la base aquí en su ambiente, ¿no? Esta basecita de acá. Bien, en la sesión pasada empezamos a hablar de los pipes, empezamos a usar comandos como filter, empezamos a usar with con algunos
comandos de stats o de base que están para poder usar nuestro pipe, ¿no? Y nos quedamos viendo justamente las medias, cómo calculábamos las medias, pero hasta el momento toda la información que nosotros hemos obtenido refiere únicamente a la muestra, ¿no? A la muestra de la ENOE sobre Aguascalientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a nosotros a hacer hoy es movernos de acá, de ver si estas medias, estos valores, cómo realmente están representando a la población, tomando en cuenta lo que nosotros ya habíamos revisado. Entonces, vamos a empezar aquí en inferencia y tenemos la parte del ingreso por medio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por acá? Tenemos lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada aprendimos a hacer filtros, ¿no? Y una de las cosas bastante importante es que nosotros podamos saber a quiénes estamos midiendo, ¿no? En esta base de datos hay población de todas las edades, entonces, y por el tipo en cómo se ha almacenado esta base de datos, tenemos que algunos ceros corresponden a no aplican y algunos ceros son missing, entonces para que no tengamos problema con eso, estamos trabajando con estos dos filtros, con quedarnos realmente con la población trabajadora y quedarnos con quienes están recibiendo al menos un pago por sus horas de trabajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá estos elementos, ¿no? Esto es un filtro que INEGI hace. Ustedes van a ver que si ustedes revisan los datos de Aguascalientes, da un poquito menos de 2 pesos porque INEGI utiliza, y quizás si nos queda tiempo al final del semestre podamos hablar un poquito de eso, del diseño muestral complejo. Después, cuando terminemos las pruebas de hipótesis, vamos a pasar un poquito a diseños muestrales y vamos a hablar un poquito del tamaño de la muestra y luego nos vamos a ir hacia los modelos estadísticos per se. Entonces, acá nosotros tenemos estos dos filtros que hicimos y vamos a utilizar este comando. Ustedes ven, estamos usando el with con unos paréntesis. Obviamente ustedes podrían usar este t-test con la versión de símbolo de peso, pero es más difícil de esa manera poner los filtros. Lo que ganamos con este with, ¿se acuerdan que era que podíamos poner los filtros de manera bastante sencilla, ¿no? Esto no es tan fácil cuando nosotros estamos trabajando en base, ¿no? Porque tenemos que hacer de otra manera los filtros. Bien, entonces, este es el comando que nosotros vamos a usar. Vamos a revisar aquí la ayuda, que es una buena idea siempre antes de usar cualquier comando. Ahí me salió Clippy, que lo teníamos de la vez pasada. El t-test, ¿no? Si yo pongo el nombre del comando, si ustedes ven estos del paquete stats, ustedes no necesitan instalar nada, como si lo necesitan para usar el pipe filter, que necesitan ustedes tener el dplyr y cargar el tidyverse, ¿no? Entonces, si ustedes ven, este comando no era posible que lo usáramos antes. Aprender R es también aprender estadística. A veces la gente se mete a cursos de R al 100% sin saber nada de estadística y entonces, claro, va a haber una limitante. Entonces, por eso nos esperamos nosotros entre estos dos talleres para que ustedes tuvieran todas las herramientas para comprender qué está haciendo este comando, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, ¿qué nos dice? Nos dice que realiza un t-test para una o dos muestras, ¿sí? En vectores de información. Si ustedes se acuerdan justamente, para que ustedes tengan bien clarita esta parte de vectores, nosotros estuvimos haciendo esta selección donde teníamos una sola columna, en este caso de los años de escolaridad. Entonces, hoy piensen que cuando yo le digo el t-test de los ingresos por hora, lo que le estoy diciendo es agarra la columna únicamente de los ingresos por hora. Entonces, eso es un vector, ¿no? Entonces, por eso lo dice de esa manera. Entonces, vamos a correr esto y luego vamos a ir viendo contra la ayuda qué es lo que nos está dando, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer de la manera más sencilla y ya vamos a revisar cuáles son los supuestos que realiza R para decirnos qué es lo que está haciendo. Bien. Entonces, uy, hasta aquí está cayendo un aguacero. Vamos a correr esto y vamos a ver los resultados, ¿no?
¿Qué nos da acá? Miren, acá nos dice que está dando un t-test. ¿Se acuerdan que yo les dije que la distribución t se parecía muchísimo a la normal? Vimos que cuando había la muestra más grande se convertía en una z y que por tanto muchos paquetes estadísticos en realidad nos hacen una prueba t y no necesariamente una prueba z. Entonces acá tenemos esa información, ¿no? Nos dice que es de una sola muestra porque no le dimos nada más. O sea, no le dijimos que habían grupos, no le dijimos nada. Más adelante lo vamos a hacer para las diferencias. Y si ustedes ven, acá me dice, bueno, la información de dónde la agarré, de los ingresos por hora. Ahorita, por el momento, no hagamos caso de estos dos primeros líneas y veamos que así como arte de magia, ya nos da el intervalo de confianza al 95%. Así, ¿no? Magia, ¿no? Entonces, aquí ya rápidamente nosotros podemos decir, ¿no? Con el 95% de confianza, los ingresos por hora en Aguascalientes están entre 39.22 pesos y 41.57 pesos, ¿no? Eso ya está ahí, ¿no? O sea, eso ya nos lo da la información y si ustedes ven, nos da el estadístico de la muestra, que en este caso es la media de ese vector que nosotros le introdujimos, que es 40.40325. Si ustedes revisan los datos que teníamos anteriormente, pues sí, ese era el valor de la media muestral, ¿no? La media que nosotros habíamos calculado era esa, ¿no? Entonces, ahí así nos da el intervalo de confianza, ¿no? Veamos aquí en la ayuda, que nosotros lo tenemos abierto por acá. Si ustedes ven, podemos ver que ya, digamos, los argumentos que utiliza esta función, esta x refiere a esa variable que nosotros estamos utilizando. Si ustedes ven aquí dice la media de x. ¿A qué se refiere x? Pues a esos ingresos por hora. Y puede haber una segunda variable, ya veremos después cuándo vamos a usar una segunda variable. Y ven que alternative, ¿no? Significa que hay una hipótesis alternativa, μ0. Y si ustedes ven, ahí está el nivel de confianza. El conf.level.95, ¿no? Entonces, acuérdense que R tiene esta capacidad de que a veces en ciertas funciones hay valores de los argumentos que ya están establecidos por default, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que vamos a poder utilizar este comando sin necesidad de poner el nivel de confianza deseado. Así como nosotros hacíamos durante las clases, durante los ejercicios, yo les decía, bueno, si no les dicen cuál es el intervalo de confianza, ustedes asuman el 95, pues R lo mismo, ¿no? R, en el momento que yo no le di el intervalo de confianza, dijo, ay, ¿qué asumo? El 95%. Pero nosotros podemos ir modificando eso, ¿no? Podemos decirle, a ver, R, yo no quiero el 95%, quiero el 99%. ¿Qué vamos a hacer? Aquí adentro de este comando t-test, si nosotros ponemos una coma, ¿no? Podemos cambiar el nivel de confianza. Le pongo conf level, tal como está ahí. Y si ustedes ven, no está en porcentaje, sino que está como en proporción. Entonces, eso a mí me ubica de cómo tengo que poner el intervalo de confianza. Entonces, yo digo, bueno, yo no quiero el 95, sino que quiero el 99. Entonces, acá le vamos a cambiar esto y lo vamos a correr de nuevo. Veamos la diferencia entre ambos resultados. Si ustedes ven, hay cosas que no cambian y cosas que sí cambian, ¿no? Ya vamos a ver qué cambia y por qué cambia, ¿no? Acá nosotros lo que tenemos es que tenemos que la X barra pues se mantiene. Al final estamos haciendo la misma operación
porque tenemos los mismos casos, hemos aplicado los mismos filtros. Entonces, la media se mantiene igual, ¿sí? Vemos que en las primeras dos líneas también se mantienen iguales, ¿sí? Pero lo que sí cambió, porque nosotros le dijimos, cámbialo, es el intervalo de confianza. Vean que hoy va ya no va de 39.22 a 41.52, sino que va de 38.85 a 41.94. Esto es igual a lo que nosotros vimos cuando estábamos haciendo nuestros ejercicios a mano, que decíamos, si aumento la confianza, el intervalo se va a hacer más ancho, ¿no? Entonces, acá lo podemos ver de manera bastante rápida, esta situación, ¿sí? Bien. Voy a lanzar una encuesta acerca de si entendieron cómo utilizamos el comando t-test para establecer intervalos de confianza. Por ahí tengo varios nos. Entonces, vamos a ocupar el comando t-test para ambas cosas. Vamos a utilizar el comando t-test tanto para hacer pruebas de hipótesis como para hacer intervalos de confianza, ¿sí? Esto es un poco distinto quizás que en algunos otros paquetes. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, acuérdense, parto de mi base de datos, ¿no? Y voy haciendo mi pipe, mi caminito, ¿no? Acá mi caminito fue de decir, voy a filtrar a las personas que realmente están ocupadas, ¿no? Que tienen un trabajo, que están ocupadas en la semana de referencia de la encuesta y que además tienen un ingreso por hora mayor a 0. Esto lo hacemos para que nuestros datos nos den parecido a los de INEGI, ¿no? Ya si ustedes quisieran hacer otra situación, pues habría que tomar decisiones metodológicas. Luego, una vez que ya tenemos ese filtro, este pipe le está diciendo que esto, que con lo que le dé de este filtro, haga el t-test, ¿sí? Y entonces el t-test va a agarrar mi variable de los ingresos por hora y le va a dar un intervalo de confianza, ¿sí? Y a partir de eso nosotros podemos ir modificando el intervalo de confianza. A lo mejor no quiero el 99, quiero el 98 y lo corro, ¿no? Si yo no le pongo, si yo no le digo a R qué intervalo de confianza quiero, R va a asumir el intervalo de confianza tradicional donde alfa vale 0.05 y por tanto el nivel de confianza es 95, ¿no? Que ese es como el tradicional, ¿no? Si ustedes no le ponen nada, va a estar ahí en el 95% de confianza. Espero que con esto las dos personas que dijeron que no les haya quedado un poquito más claro, porque son estos no bien tímidos que siempre nos están ahí, si se quedaron en alguna situación anterior, recuerden que la clase está grabada y que estamos trabajando con nuestra práctica 2 y que tienen que correr todo, seleccionar todo y darle run hasta antes del intervalo de confianza, hasta aquí que dice inferencia, ¿no? La línea 134. Bien, entonces veamos un poquito más qué otras cosas asumió R que yo no le doy, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí están todos los argumentos, ¿no? Aquí hay que X es justamente el vector, nuestra columna, nuestra variable que estamos analizando. Ya vimos cómo moverle al intervalo de confianza, pero vemos que hay más, ¿no? Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos acá es que nosotros vemos en nuestros resultados que en estas dos líneas hay varias cosas que R asumió, ¿no? Una de esas es que si ustedes se fijan, cuando ustedes revisan acá que nos dice cuál es el método por default,
¿sí? Acá lo que me está diciendo es que, utilizó mu igual a 0. Mu es nuestra mu, no más que acuérdense que pues escribir números griegos, digo letras griegas es un poco complicado, pero pues cuando dice mu en realidad pues se refiere a nuestra amiga mu, que ya conocemos desde siempre. Entonces, como este comando sirve tanto para dar los intervalos de confianza como para hacer las pruebas de hipótesis, él dice, bueno, no me dieron prueba de hipótesis, entonces voy a asumir algo, ¿no? ¿Qué es lo que asumió? Asumió una hipótesis nula de mu igual a 0, ¿no? Aquí nos está diciendo esto, ¿no? Esto es lo que está asumiendo. Mu igual a 0. Entonces, si ustedes ven, acá en respuesta nos dijo, me diste mu igual a 0, entonces yo también voy a asumir una alternativa. ¿Cuál alternativa asume? Si ustedes checan acá, abajito en la alternativa, nos dice que hay 3 tipos, como las 3 pruebas de hipótesis que nosotros hemos visto y que por default nos está dando una prueba de 2 colas, two-sided, de 2 colitas, ¿no? La famosa prueba bilateral. Entonces, la hipótesis nula, y además aquí va a estar escrito, está en inglés, pero aquí está escrito, nos dice que la verdadera media es distinta de 0, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo que mu es distinta de 0, ¿no? Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Asumió la mu igual a 0 como hipótesis nula y por tanto asume también una alternativa. Y en este caso la alternativa, digamos que el tipo de hipótesis alternativa que está por default en este comando es una prueba bilateral, ¿no? Bien, entonces hoy sí ya ustedes ya saben que dice esta línea que no la habíamos revisado, nos queda esta línea de acá. Esta es nuestro estadístico T, ¿sí? Que se acuerdan que venía mi estadístico T, en este caso es T, aunque para nosotros va a ser equivalente a Z, que era el valor de, de mi X barra menos mi mu entre mi error estándar, ¿no? Que en este caso mi error estándar es S entre la raíz de N, ¿sí? Entonces, ese valor es este de acá. Vienen acá los grados de libertad porque estamos con un valor, utiliza una distribución T, que se acuerdan que tiene los grados de libertad, y aquí tiene el p-value asociado al T y multiplicándolo por 2. Miren acá, nos da un valor que dice menor que, y aquí nos pone 2.2 e a la menos 16. ¿Eso qué es? ¿No? Así ustedes dicen, ¿esto qué es? Yo, o sea, es un número, o sea, a mí me dijeron que las probabilidades no pueden ser mayores que 1. ¿Qué es ese 2.2? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos notación científica, ¿sí? Esta notación científica, ¿para qué nos sirve? Nos está diciendo cuántos puntos debo de recorrer hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí me dice que este valor, el p-value, nuestro p-valor, es más chiquito que si yo recorro 16 ceros a la izquierda. Si esto fuera un más, esta notación científica es un número muy grandote y tendríamos que mover el puntito decimal 16 veces. Digamos que si ustedes quieren verlo así, nosotros diríamos, esto es igual a 0.00000000. Déjenme contar que luego me emociono poniendo ceros. Ahí está 5 y 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor P es un valor aún más chiquito que este valor. Es un valor súper chiquito. Si ustedes ven, T es grandísimo. Nos está diciendo que está a 67 desviaciones estándar. No. Entonces, esto está súper, súper alejado de este valor hipotético que es igual a 0. Entonces,
voy a ver, voy a hacerles una encuesta, que ya se imaginan de qué va mi encuesta, y es justamente de si la hipótesis se rechaza o no se rechaza. Esa hipótesis que R nos dio, que nosotros no teníamos idea, ¿se rechaza o no se rechaza? Vamos a ver. Vamos, me faltan 5 votitos. Está, me faltan 2 votos, doy 10 segundos más. Esta parte yo digo que los que ven las clases por el puzzle van a decir, ah, de cuando estoy esperando. Saludos a los amigos de puzzle. Ahí está. Entonces parece que esas 2 personas no pueden o no quieren votar. Entonces voy a compartir los resultados. El 59%, 17 de 29, contestó correctamente que la hipótesis se rechaza. Este valor es sumamente chiquito, ¿no? Si bien yo no les di un alfa, ustedes podrían utilizar el alfa de 0.05 o recordar eso que vimos en la clase pasada de mis resultados son muy significativos, muy significativos, ¿no? Este valor es sumamente chiquito, ¿no? Y claro que va a ser chiquito porque en realidad nosotros incluso hicimos un filtro de que los ingresos por hora fueran mayores a 0. Entonces no tenemos ni un dato que sea igual a 0. Entonces la probabilidad de que esto sea de esta manera pues nos queda de esa, o sea, es casi nula, ¿no? Por eso es que es un valor tan pequeño, ¿no? E incluso ustedes podrían preguntarse acá si 0 si es menor que 0.05, me dice sí. Entonces rechazo, ¿no? Entonces pueden poner el valor P y R le va a decir sí, rechace, ¿no? Por eso rechazamos la hipótesis nula. Cuando ustedes vean un valor P chiquito, pues lo van a rechazar. Sí, o bien ustedes lo que podían haber hecho, y quizás por eso esas 2 personas estaban tardando, quizás ellos estaban trabajando a partir de utilizar nuestras áreas debajo de la curva, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, si tenemos un área aquí debajo de la curva, ¿no? Tengo acá es una prueba bilateral, ¿no? Porque mi hipótesis alternativa me dice desigual, ¿no? Entonces tengo una prueba bilateral, ¿no? Y como yo ya me sé de memoria los valores z de punto 0.5, puedo decir aquí es menos 1.96 y aquí es 1.96, ¿no? ¿Y dónde está este 67? Pues por aquí en algún lado muy lejos, ¿no? Ahí está.
Entonces, por eso nosotros podemos rechazar, ¿no? También esta hipótesis nula, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en realidad, de dónde lo que tenemos acá es que el R asumió una prueba de hipótesis, ¿no? El 0, ahorita nosotros, pues no es un valor que sea importante. Cuando hagamos la prueba de diferencia de medios, pues sí, está bien padre que nos ponga que el 0, ¿no? Pero en este caso, nosotros, ese 0, pues no nos dice demasiado, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es modificar tantito ese valor, ¿no? Bien, entonces hoy en lugar de preguntarles de si, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, les voy a preguntar si entendieron cómo usamos este comando en términos de la prueba de hipótesis que nos presenta, ¿no? Si esto quedó claro de cómo utilizamos estos valores. Ahí está. Entonces, parece que esto quedó más claro. Entonces, vamos a modificar nuestra prueba de hipótesis porque esa prueba de hipótesis está como rara, ¿no? Entonces, vamos a poderle decir a R, ¿no? Y eso está, si revisan el código, es lo siguiente que tenemos. Acuérdense que los valores normativos, pues a veces son cosas contra las que es útil comparar, ya sea porque es un estándar, ya sea que porque es otra región. En este caso, yo tomé los datos nacionales reportados por INEGI para el nivel nacional. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, esto tiene un poquito más de sentido, ¿no? Que el valor de 0 que asumió R porque le dio la gana, ¿no? Entonces, ¿qué tal que nosotros sabemos que a nivel nacional se gana 46.74 pesos y queremos preguntarnos si Aguascalientes gana diferente? Entonces, nosotros lo que tenemos que decirle es, mira, R, yo te estoy dando mi hipótesis nula, ¿no? Que el valor es 46.74. Entonces, vamos a ver, ¿no? Si ustedes ven, de nuevo, ¿qué cosas cambian, no? Si ustedes ven el intervalo, como no le cambiamos el intervalo, pues el intervalo se mantiene igual a cuando lo hicimos la primera vez. La X barra también sigue siendo la misma, pero hoy vemos que en estas dos líneas hay cambios, ¿no? Entonces, queda bastante claro para nosotros que hoy tenemos otra prueba de hipótesis. Lo voy a hacer así como escrito porque luego... Entonces, la hipótesis nula lo que me está diciendo es que mu es igual al valor de el nivel nacional, ¿no? Y la hipótesis alternativa me está diciendo que mu es distinto, perdón, porque no puedo poner el distinto aquí, entonces voy a ponerlo así, a eso, ¿no?
Entonces, si ustedes ven, esto es lo que me está diciendo. La hipótesis alternativa es distinta de esto, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, justamente también cambia el valor de t porque cambiamos el valor objetivo. O ya no estamos a 67 desviaciones estándar a la derecha, sino que estamos errores estándar a la derecha, sino que estamos a 10 desviaciones estándar a la izquierda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder saber hoy de nuevo si rechazamos o no rechazamos esta prueba de hipótesis. Para eso, se imaginan que voy a lanzarles una encuesta, si el Zoom me deja, ahí está, que cuando empiezo con la de anotar y demás, se vuelve un poco loca. Ahí está, se rechaza o no se rechaza. Me faltan 5 votitos. Probablemente están haciendo sus zonas de rechazo. Y me faltan 2, creo que son las 2 personas que no están votando, y voy a compartir los resultados, ¿sí? Si ustedes se fijan, si bien el valor de t es diferente, el p-value sigue siendo bastante chiquito, ¿no? Entonces tenemos un p-value muy chiquito, ¿no? Entonces, este p-value chiquito significa que estoy rechazando la hipótesis nula, ¿no? Recuerden que yo me estoy preguntando si este valor es menor que 0.05. Me dice sí. Entonces, a mí eso me permite rechazar la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, yo puedo afirmar la alternativa. Entonces, esta prueba de hipótesis lo que nos ha dicho es que, bueno, en realidad lo que pasa en Aguascalientes es que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, podemos afirmar que en Aguascalientes el promedio por hora trabajada es distinto al promedio nacional. Con una significancia de 0.02. Puedo elegir cualquiera, ¿no? Porque si ustedes ven, ¿se acuerdan que dijimos que el p-value era bastante flexible y que nosotros al ver lo chiquito que es el p-value podemos ir cambiando nuestro nivel de significancia del que previo habíamos adoptado, ¿no? Porque los valores son tan chiquitos de este p-value que, o sea, yo puedo decir, a ver, entonces, ¿cómo es eso?
quiero ver si es cierto que eso se mantiene. Entonces, voy a decir, bueno, 0.01 me sigue diciendo que true. Entonces, sigo, o sea, puedo cambiar mi nivel de significancia porque como ya tengo el valor del p-value, puedo irlo comparando contra diferentes niveles de significancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá nosotros ya tenemos esta información, ¿no? Igual nosotros podríamos revisar, ¿no? Y decimos, bueno, o sea, si con el 95% de confianza los valores están por acá, pues, o sea, sí está difícil que cachen al valor objetivo, ¿no? Entonces, podríamos llegar a las mismas conclusiones al ver el intervalo de confianza. ¿De dónde sale ese menos 10.57? Pues sale justamente de la diferencia que existe entre 40.40 con 46.74, por eso es negativo, porque el valor objetivo es mayor que nuestra estimación y lo tenemos que dividir entre el error estándar. Pero, ¿dónde está el error estándar? Se lo comió, R se lo comió. Obviamente lo calculó, porque está allí, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, déjenme borrar esto que escribí y vamos a revisar cómo podemos hacer, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos hacer y que puede ser bastante útil es guardar nuestras estimaciones en un objeto, ¿no? Entonces yo puedo añadirle acá, por ejemplo, y ponerle un nombre, le voy a poner t-test o test 1, si ustedes quieren, test 1 le voy a poner. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que toda esta operación, todos esos resultados, lo guarde en un objeto que se llame test 1, ¿sí? Entonces, lo voy a guardar, ¿sí? Ahí está. Y va a estar en mi ambiente, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Test 1. Entonces, acuérdense que cuando guardamos las cosas en un objeto, los resultados no aparecen. Entonces, aquí parece como que no hizo nada, pero si nosotros imprimimos el objeto test1, vemos que ahí está de nuevo los resultados. ¿Y por qué sería útil nosotros verlo de esta manera? Chequen que si yo escribo acá, por ejemplo, test1 y pongo símbolo de peso, si ustedes ven, puedo yo pedirle valores específicos. Entonces, a lo mejor a ustedes no les gusta esta cosa toda ceremoniosa que nos dice, esto es un test de una muestra y que nos muestra todo esto. A lo mejor ustedes solo quieren el dato y ya saben cuál es el dato que quieren. Entonces, yo le puedo decir, a ver, yo no quiero la prueba de hipótesis, o sea, yo estoy haciendo un intervalo de confianza, déjame en paz, R, no me des tanta información. Entonces, le puedo decir, dame el intervalo de confianza, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y me da solamente el intervalo de confianza y me dice con qué, ¿sí? ¿Qué más podemos pedirle? Vean acá todo lo que se nos desglosa cuando le ponemos el símbolo de peso y si ustedes ven, a lo mejor ustedes no quieren todo el intervalo de confianza porque solo quieren el p-value, entonces pueden imprimir solamente el p-value. Ahí está, ¿no? Si ustedes ven acá, utiliza como allá nos mostraba al menos 16, aquí nos dice que son 25. O sea, que allá nos decía, es más chiquito que 26. Este es el valor mínimo que va a imprimir el 2.2 e a la menos 16. Aquí ya podemos ver que en realidad es un e, o sea que hay que mover 25 veces ese valor, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nosotros le podemos decir, a ver, ¿dónde está mi error estándar? Es estándar error, ¿no? Y ahí está mi valor del error estándar. ¿Sí? Es 0.59. Ese es el error estándar. Entonces, ¿de dónde sale este valor de t? ¿No? Acá, entonces yo voy a poner el valor de mi X barra, ¿no? ¿Se acuerdan que esa era nuestra fórmula del valor t? Menos el valor objetivo
Y eso lo voy a dividir entre el error estándar. Y puedo ponerlo yo aquí, nomás. Para que use todos los decimales. Menos 10.57. Ahí está. Ese es menos 10.57. Entonces, no es que no lo haya calculado R, sino que no lo muestra, ¿no? Y a veces sí queremos saber el error estándar, ¿no? Entonces, a veces sí está bueno que nosotros guardemos esto como un objeto y para poderlo utilizar después. Voy a lanzar una votación sobre si quedó claro cómo usamos R, cómo usamos t-test, cómo lo guardamos y cómo podemos pedirle de nuevo los resultados. Ana, hay una pregunta en el chat. Ah, sí, ya la vi. Entonces, si ustedes ven, lo único que hice fue ponerle antes de mi comando de toda esa información, o sea, antes del primer pipe, antes del nombre, agregué el nombre de mi objeto y la flechita que lo declara. Lo que le estoy diciendo yo acá es que todos estos procesos, que este resultado final lo guarde en este objeto de esta manera, ¿no? Y entonces, hoy yo al correrlo, pues voy a tener mi objeto acá en mi ambiente, ¿no? No sé si con eso ya te quedó más claro, Andrea. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos ahorita ya hicimos el t-test para, digamos, para pedirle los intervalos de confianza y para pruebas de hipótesis bilaterales, ¿no? Ya le modificamos la hipótesis nula y nos dio por default una alternativa bilateral. Entonces, vamos a tomarnos un receso de 10 minutos, porque yo sé que digo, solo hicimos 2 operaciones, pero sé que son bien complejas, entonces como para que aterricen y cuando regresemos vamos a cambiar esas hipótesis alternativas también, ¿sí? Entonces voy a parar la grabación, voy a compartir de nuevo la pantalla donde nos quedamos, si encuentro mi Safari, ahí está. Y entonces hoy lo que vamos a hacer es ver qué más se puede hacer con respecto a esos valores de la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, así como si nosotros, en lugar de querer saber si en Aguascalientes se gana diferente al promedio nacional, capaz nosotros necesitamos más información. A lo mejor yo quiero tener una dirección, ¿no? Puedo pedirle, bueno, ¿ganamos menos o ganamos más? Entonces, aquí por eso también va a ser bien útil esos mismos pasos que nosotros habíamos desarrollado para hacer las pruebas de hipótesis de manera digamos, normal, ¿no? Porque nosotros si acá nosotros vemos, podemos escribir nuestras hipótesis y ya con eso nosotros vamos a saber qué le tenemos que poner a nuestro comando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la prueba de hipótesis que nosotros veríamos acá? Entonces, como yo estoy diciendo, acá, si en Aguascalientes se gana menos que en el promedio nacional, entonces mi hipótesis alternativa siempre va en términos de lo que quiero afirmar, ¿no? Eso es eso, ¿no? Acuérdense que hay que escribir bien las hipótesis, ¿no? Luego podemos concluir cosas que han partido de hipótesis equivocadas y eso sería el tipo de error 3, que ustedes bien aprendieron en su tarea, ¿no? Entonces escribimos bien nuestra prueba de hipótesis
Y voy a decir, bueno, quiero saber, mi hipótesis nula es si mu es mayor o igual que 46.74, que es el promedio nacional. Entonces, fíjense cómo el mayor o igual, o sea, siempre tiene que haber un componente de igualdad en la hipótesis nula, ¿no? Entonces, nosotros acá en R solo vamos a poner el mu igual, ¿sí? No vamos a poner el mayor, que es solo el igual. Y podemos escribir la hipótesis alternativa, y entonces decimos mu es menor, perdón, sí, ¿verdad? Ya no estoy viendo bien. 46.74, ¿no? Entonces, siempre la hipótesis nula está, o sea, nuestra hipótesis alternativa está negando la hipótesis nula. Entonces, si yo digo que en Aguascalientes se gana menos que en el promedio nacional, lo que yo estoy diciendo en mi hipótesis nula, entonces es que se gana igual o más, ¿no? Entonces la escribimos de esta manera y entonces nosotros con esto nos aseguramos y vamos a poder escribir acá, digo, bueno, la igualdad va acá, entonces pongo mi mu igual a 46.74 y hoy lo que vamos a tener que hacer es agregar un nuevo argumento que dice alternative, ¿no? Que es nuestra hipótesis nula. ¿Y qué tipo de alternativa vamos a tener en R? Vamos a tener, ya vimos la de dos colitas y vamos a tener también, déjenme mover tantito para acá, para que lo vean acá. Ven que tenemos la de dos colitas, que es la de por default, que podemos escribirla o no escribirla. Podemos tener greater, que es la de mayor que, y less, ¿no? Entonces acá como yo quiero, lo que yo quiero, una de las cosas, lo que yo quiero afirmar es que se gana menos, ¿no? Entonces voy a poner la alternativa acá y voy a escribir la hipótesis nula. Entonces aquí en esta versión nosotros hemos explicitado tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa en este comando. Entonces, si lo corremos, vamos a obtener nuestros resultados. ¿Y qué vemos? ¿No? Si ustedes ven, el valor T, pues no cambió, ¿no? Porque el valor objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Y nuestro valor P sí cambió, aquí no lo vamos a ver tan bien, pero sí cambia. Y acá, una de las cosas, y por las cuales yo les decía, ¿se acuerdan que les decía? Los intervalos unilaterales no son tan comunes, pero van a ver que R se los va a dar y que entonces no quiero yo que se vayan con un output a esto que le llamamos el resultado que nos da un comando en la pantalla, en la consola, le llamamos output, ¿no? Un resultado. Entonces, acá, si ustedes ven, esta alternativa, digamos que de alguna manera, como nos está dando una sola cola, también nos puede servir para calcular intervalos unilaterales, ¿sí? Entonces, ¿no? Vamos a hacer la prueba del millón, muchachos. A ver, yo ya quiero que haya un invicto, así que todos lo contesten bien, pero lo vamos a lograr, ya van a ver que sí. Esta hipótesis se rechaza o no se rechaza. Decir, ay, profe, ¿por qué me hace toda esa pregunta? Ya estoy harta. Bueno, porque de eso se trata la estadística. De aquí en adelante todo va a ser, ¿se rechaza o no se rechaza? ¿Se rechaza o no se rechaza?
Ya me faltan solo 3 votos. Voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. El 69% dijo que se rechazaba la hipótesis nula, lo cual es correcto, ¿no? Recuerden que este valor es muy chiquitito, es más chiquito que 2.2e, ¿sí? Y ese valor es más chiquito que nuestro valor de alfa, ¿no? Luego, si nosotros quisiéramos hacerlo en términos de siempre me quedan, o sea, hago las peores campanas de Gauss. Gauss debe estarse revolcando en su tumba, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi zona de rechazo? Yo me recuerdo, ¿se acuerdan que siempre la zona de rechazo está definida por la dirección a donde apunta la hipótesis nula? Entonces, está acá, ¿no? ¿Sí? Si yo utilizo un alfa de 0.05, ¿no? Este valor me da menos 0.64. Profe, ¿usted cómo sabe eso? Ah, porque soy bien ñoña y ya me aprendí casi todos los valores asociados a las alfas de 0.05 y ustedes van a ir por ese camino. Yo se los prometo. Ahí está, aquí. A ver si no me salen los correos. Sí. Los correos y la asistencia me salió. Ahí está. Hoy sí. Sí, la inferencia. ¿Se acuerdan que acá nosotros teníamos nuestro valor de la distribución T? Entonces podemos encontrar, ¿no? Si quiero los valores de T con cierto grado de libertad, ¿no? Los grados de nosotros queremos 0. Una sola cola, 0,05, ¿no? Y mi grado de libertad son lo que decían acá, ¿no? ¿Se acuerdan? 2856, o sea, es una muestra bastante grande, 2856, y ustedes ven ahí es menos 1.64, o si ustedes quieren, o sea, como ya es una muestra muy grande, van a ver que esto, pues es igual que lo hiciéramos acá con la normal, porque ya es un valor, ya más o menos después de los 200 ya es básicamente igual, ¿no? Miren, el menos 1.64. Entonces, si estoy ahí, 1.64, este menos 10 está como por acá. Y por tanto, pues, para que no se vea tan feo, voy a... se rechaza, ¿no? Una de las cosas interesantes también es que si nosotros le movemos a la alternativa, digamos que nosotros podemos, sabiendo cómo funcionan las colas, podemos ver esos intervalos de confianza unilaterales, ¿no? Acá este intervalo unilateral me dice que de menos infinito hasta 41.38 está el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo decir con un 95% de confianza, los ingresos por hora en Aguascalientes tienen promedio, tienen como valor máximo 41.38. Entonces, si este es como, o sea, con un 95% de confianza, yo te digo que no pasan de 41.38. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros podríamos comparar, ¿no? Este valor que tenemos acá con este, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros decimos, no, pues, o sea, esto no es, o sea, 46, o sea, está fuerita, ¿no?
Entonces, por eso nosotros podemos rechazarlo, ¿no? Porque si este valor, si esto es como lo más, a lo más ganan eso, pues yo puedo, es un poco como cuando hacíamos estas cosas a mano, ¿no? Si yo les preguntaba que si iban a construir la cancha de fútbol o no, o sea, si a lo más ganan 41.38, probablemente yo sí pueda decir que esto es menor que esto, ¿no? Voy a lanzar hoy una encuesta para saber si quedó claro cómo usamos los intervalos unilaterales y las pruebas de una sola cola con el comando t-test. Acuérdense que si no van entendiendo algo, nos pueden escribir o si les van dando errores algunos de los. Por ahí tengo un no. No. Y ninguna pregunta en el chat. Pueden tomar la palabra. Entonces, recapitulando, ¿no? Lo que tenemos acá en nuestro código, mantenemos los mismos filtros y tenemos los mismos comandos, el t-test, ponemos nuestra variable de análisis, ponemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para eso es muy buena idea que nosotros hayamos escrito antes para saber qué es lo que le vamos a pedir a nuestro programa, ¿no? Y ya una vez que tenemos este resultado, lo que vamos a ver es que el valor de t no cambia, pero va a cambiar tanto como el p-value y el intervalo de confianza se va a hacer de manera unilateral, ¿no? Pero de ahí seguimos haciendo básicamente la misma actividad. A ver, bueno, ya nos salieron más nos, pero igual hay unos indecisos que no votaron. Listo, entonces tal vez ahorita que hagamos el ejemplo, pero del otro lado, a ustedes se les haga un poco más claro esto de cómo funcionan este comando cuando tenemos pruebas de hipótesis unilaterales. A mí la verdad me gusta mucho más R que por ejemplo Stata o que SPSS para este tema, porque siento que a R le podemos pedir exactamente eso. Ustedes saben que a Stata nosotros solo le ponemos la prueba, la hipótesis nula, y Stata nos da las tres alternativas y uno dice, no, siempre te da las tres, o sea, solo pones la nula y te da las tres, la para un lado, para el otro y la de en medio. Entonces, SPSS tiene una cosa rara con la diferencia de medias, que no se puede hacer unilateral, sino que solo bilateral, las diferencias de medias, y eso tampoco me agrada. Y yo siento que acá en R tenemos como muchísimo control de lo que le estamos pidiendo, y esto que podamos explicitar nosotros, tanto la nula como la alternativa, como el nivel de confianza, está súper padre. Bien, entonces, hoy vamos a cambiar de valor objetivo. Supongamos que el año pasado en Aguascalientes se ganaba
40 pesos, ¿no? Entonces hoy queremos ver si hay evidencia de que hoy ganen más, ¿no? Entonces, nosotros lo que hoy tenemos es una hipótesis que apunta hacia un valor mayor, ¿no? Entonces voy a utilizar mi alternativa de greater, ¿no? Que es más grande en inglés, ¿no? Voy a explicitar mi nuevo valor, hoy ya no son 46.76, sino son 40 pesos. Y voy a poder hacer esto mismo, ¿no? Entonces, esto de acá se mantiene, ¿no? Esto de acá hasta acá se mantiene igual. Hasta acá incluso se mantiene igual a lo que hemos hecho en los 4 ejercicios. Lo que va cambiando son los argumentos que vamos poniendo dentro del t-test, ¿sí? En este caso, entonces, cambiamos nuestro valor objetivo y nuestra alternativa. Entonces, vamos a escribir acá que nuestra hipótesis nula es mu vale 40, ¿no? Y nuestra hipótesis alternativa, mu vale o menos, ¿no? Igual o menos que 40, y aquí mu si vale más de 40, ¿sí? Si han aumentado en promedio los ingresos por hora en Aguascalientes, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a correr esta información, vamos a ver qué nos da. O sea, si ustedes ven aquí como esto lleva el igual, aquí va en la hipótesis nula, y la alternativa le voy a poner de acuerdo a cómo esté el signo, ¿no? Aquí este signo va hacia mayor que, entonces le pongo greater, que es mayor en inglés, ¿no? Bien, entonces corro esto. Y lo que nosotros hoy tenemos es, si ustedes ven, también tenemos un intervalo de confianza diferente, que hoy nos dice que va de 39.41 pesos hasta el infinito, ¿no? La media se mantiene igual y tenemos muchos cambios acá porque cambiamos la mu, cambiamos la prueba de hipótesis, el tipo de alternativa. Obviamente ya saben que les voy a preguntar, vean. Si esta prueba se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Ahí va, ahí va. Dejó de llover, siento así como un gran silencio. Recuerden que pueden hacerlo a partir del p-value o pueden dibujar sus zonas de rechazo.
Ahí está, me faltan 3 votos, pero la voy a finalizar porque ya di 2 minutos. Y tenemos los resultados, ¿no? Estuvo bastante reñido, pero veamos, ¿no? Como no les di un valor específico de alfa, ustedes podían pensar si trabajábamos con 0.05. Entonces yo le pregunto a R, oye, 0.25 es menor a 0.05 y me dice falso, ¿no? No se rechaza, ¿no? Entonces la respuesta correcta, que sí la mayoría, 15 de 27, la estableció de esta manera, la hipótesis nula no se rechazaba en este caso, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá es que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no hay evidencia para que nosotros podamos afirmar que los salarios en Aguascalientes han cambiado con respecto al año pasado. Para que no se nos olvide, vamos a escribir esto, ¿no? No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que los ingresos por hora en Aguascalientes han cambiado, han aumentado con respecto al año pasado. Entonces, si ustedes se fijan, además, habían varias cosas que nos estaban diciendo que esto era así, ¿no? Una de las cosas es ese valor T. ¡Ay, qué horrible me salen! Vean, este valor T no es tan grande, ¿no? Está a menos de un error estándar, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos una distribución donde esté 40 acá, ¿no? Aquí está mu, ¿no? Y aquí en valores de Z está 0, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que por acá, y si nosotros tenemos mi zona de rechazo, que yo sé que empieza en 1.64 porque es simétrica, si no pueden irlo a revisar allá. Entonces, este valor está aquí, ¿no? 0.60, el valor asociado a 40.40 está en un Z de 0.67, ¿no? Entonces, no cae en la zona de rechazo, ¿no? También podemos ver este valor, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que como mínimo, con un 95% de confianza como mínimo, el valor va a estar el mínimo promedio que podría tener el parámetro en la población está con un 95% de confianza, está en 39.41, ¿no? Entonces, pues el 40, pues está ahí en ese intervalo, ¿no? Entonces, no es un valor que yo pueda decir, no, bueno, o sea, es que sí, como mínimo, o sea, que 30.41 o más, ¿no? Entonces, no puedo afirmar que es más grande que 40 si el mínimo está en 39.41, ¿no? Acuérdense que podemos comparar estos con estos. Entonces, para que ustedes vean que el output está dando pistas por todos lados acerca de los resultados que nosotros estamos calculando, ¿no? Nos está diciendo aquí, nos da el T, nos da el p-value, nos va a dar el intervalo de confianza y con todo esto nos están dando pistas de cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos que llevar a cabo con esta prueba. Voy a lanzar, como siempre, 10.000 votaciones, la clase más democrática del universo, sobre si entendieron, porque ya esto es lo último y con esto vamos a terminar, porque es un tema complejo, yo entiendo. Y en la próxima sesión, bueno, les voy a dejar por ahí, ya no alcancé a terminarla hoy, pero mañana van a tener una tareita también de ir revisando más outputs y su interpretación para que vayan, esto es como un músculo, ¿no? Como esa que les puse, ¿no? Que todos los días hay que estirarse, levantarse y rechazar una prueba de hipótesis, ¿no?
Luego de esto se van a querer ir a vivir a Aguascalientes, de tanto que vamos a hablar de Aguascalientes. No, no es cierto. La verdad que les comentaba a sus compañeros de la mañana que sí, o sea, sí se gana menos, pero también se gasta menos en Aguascalientes. El costo de la vida es mucho más barato que en la Ciudad de México. La ciudad más cara es Los Cabos, después la Ciudad de México. No, Los Cabos, Monterrey, la Ciudad de México. Por ahí anda. Por ahí tengo un no. No, no tengan pena. Con gusto repetimos lo que sea. Pero ven como R nos da todo. Nos da el valor, el T, el error estándar. Hoy sí ya dicen, le voy agarrando sentido porque necesito esto y no trabajar con Excel, ¿no? Aunque esto todavía lo hace Excel, fíjense. Los no tímidos, recuerden que también nos pueden escribir de manera aparte, ¿no? Que si puedes repetir lo de la zona de rechazo. Claro que sí, ¿no? Acuérdense que acá nosotros la zona de rechazo siempre va a apuntar hacia donde está la hipótesis nula, ¿no? En este caso, mi hipótesis nula está apuntando hacia la derecha. Entonces, ustedes se imaginan acá así, ¿no? Aquí yo sé que el punto 5 asociado a ese lado izquierdo, nosotros podemos irnos acá a nuestra calculadora. Y como ya habíamos sacado el del otro lado, ustedes saben que como es una distribución simétrica, cuando yo ponga, por ejemplo, acá 0.05, pues me da el 1.64 que está ahí. Y entonces, este valor me va a definir, como es una cola del lado derecho, desde 1.64 hasta un valor más grande, está mi zona de rechazo. ¿Qué es lo que yo voy a comparar contra este 1.64? Este T de acá, ¿no? Entonces, este valor no cae en mi zona de rechazo porque es menor que ese valor, ¿no? Entonces, por tanto, al no caer en mi zona de rechazo, pues no rechazo, ¿no? Si cae en la zona de rechazo, rechazo. Si no cae en la zona de rechazo, no rechazo, ¿sí? Yo sé que aquí el dibujito no me queda tan bonito. Ya me voy a conseguir así como lapicito. No crean, mi letra también es bien fea. No crean que en lo presencial no sufrían mis alumnos por mi caligrafía como de doctor. No sé si con eso ya te quedó más claro, Samantha. Y ahí está. Y aquí lo que quería escribir era el 440, ¿no? 40-40 aquí. 40-40, aquí está 40 y el 40-40 está ahí. Ustedes ven, no era una diferencia tan grande, ¿no? Entre 40-40 y 40 pesos, o sea, son 40 centavos. Claro, si uno ya lo ve y se acumulan, o sea, si son por hora, o sea, imagínense, un aumento de 40 centavos por hora y se trabajan 8 horas, 40 horas a la semana, pues ya es algo, ¿no? 40 por 40 son, o sea, no está tan mal, ¿no? Un poquito es, ¿no? Pero pues no es estadísticamente significativo, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Mañana les subo una tareita así de outputs. A lo mejor borre ahí algunas cosas para que me digan cuál valor sería. No, bueno, lo pensaré. Esas, esas cuestiones. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense mucho y descansen.
Bye. Gracias. Bye. Nos vemos, Ana. Vamos, profe, gracias.